Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de el trigo y la cizaña. Vamos a ir inmediatamente a leer la palabra de Dios, la Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Tiene por título Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió, dice, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es semejante a un hombre, en este caso es nuestro amado Jesús, y quienes sus enviados, sus hijos. Tú y yo, los hijos de Dios, hemos sido enviados a sembrar la buena semilla en su campo. ¿Qué es la semilla? La palabra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué nos quiere decir esto? En medio de la siembra de la palabra de Dios, tal como hoy yo estoy realizando y muchas personas, muchos cristianos están realizando la misma siembra de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar de que en medio de eso el enemigo no se queda de brazos cruzados. El enemigo es el diablo y todas las huestes de maldad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siembran cizaña. ¿Qué es la cizaña? Es falsa doctrina, falsa palabra. ¿Y genera qué? Falsos hijos de Dios, que se mezclan en la iglesia con hijos de Dios verdaderos. Esta parábola representa una realidad. Esto es algo que ha sucedido desde el principio y hasta que nuestro amado Jesús venga. ¿Y qué dice acá? Mientras dormían los hombres. ¿Qué ocurre con eso? La palabra dice en Mateo 25, versículo 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. ¿Qué quiere decir? En algún momento la iglesia se descuida, no está atenta, duerme. Todos hemos caído en algún momento en el sueño. ¿De qué? De la religiosidad, en el sueño de afanarnos por las cosas de este mundo, en el sueño de no poner a Dios primero. Y ahí es cuando el enemigo siembra su cizaña, la falsa doctrina, el amor por las cosas de este mundo, el afán por las cosas de este mundo. Entonces nuestro amado Jesús nos enseña de que cuando la iglesia duerme en algún momento, es cuando empiezan a llenarnos de doctrinas, de falsos hermanos, de religiosos en las iglesias de Jesucristo. Y ahí es cuando dice, vino su enemigo y sembró cizaña, religiosidad y falsos hermanos. Entre el trigo, ¿cuál es el trigo? Los verdaderos discípulos. Y se fue. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia? La iglesia no se da cuenta de lo que está sucediendo. Cree que el enemigo no ha actuado, que el enemigo no ha sembrado nada, que todo es de Dios. Y no es así. Así es como las tinieblas infiltran doctrinas, mentiras, afanes, ansiedades, codicias y muchas cosas que hacen que la iglesia se llene de cizaña. Entonces, ¿cuál es la respuesta de mi Dios frente a esta circunstancia? Versículo siguiente, Mateo 13:26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña también da fruto. ¿Cuál es el fruto del trigo? Grano maduro. Eso es lo que Dios espera que su iglesia dé. Grano, fruto de amor ágape, fruto de búsqueda de santificación, de consagración, fruto de santidad, fruto de pureza. Esos son frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Sin embargo, paralelamente, la cizaña también da fruto dentro de la misma iglesia. ¿Y cuál es el fruto de la cizaña? Falsa doctrina que genera carnalidad, que genera hermanos falsos, religiosos, que no aman a Jesús. Por lo tanto, los frutos que hay en ellos son frutos de la carne. Orgullo, disensión, envidias dentro de la misma iglesia con otros hermanos, divisiones. Algunos son partidarios de tal líder de la iglesia y otros son partidarios de otro líder de la iglesia. Orgullos. Algunos se empiezan a creer superiores que otros.
se rebelan contra la autoridad. Todo eso es fruto también de la cizaña y que está dentro de la iglesia. Versículo siguiente: vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Dicho de otra forma, si la palabra es limpia, la palabra es pura, la palabra de Dios es santa, es la mejor semilla, ¿por qué razón dentro de la iglesia hay cizaña? Otra versión de la palabra dice: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió esta cizaña? Esto no es fruto, pero fíjense, está lleno de maleza, lleno de cizaña. Nuestro amado Jesús responde y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Ya sabemos, las tinieblas hacen eso. Por lo tanto, no te extrañe que dentro de las iglesias esté lleno de falsos hermanos que son cizaña, que llegaron por cualquier razón menos por Jesús, que quieren pasar un buen rato, jóvenes que les agradó una jovencita y que van a la iglesia a la reunión de jóvenes por eso, o que quieren tener amigos, o porque es entretenido, por cualquier razón menos por Jesús. Entonces, como no se está yendo por Jesús, la palabra no da fruto en tu vida, no da fruto en aquellas personas. Por lo tanto, no son trigo, terminan siendo cizaña, carne, porque su corazón se ha endurecido, la razón por la cual pocos dan fruto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué esta respuesta? No sea que arranquéis también con ella el trigo. Por una razón muy simple: cuando un cristiano nuevo llega a la iglesia, tú no sabes si es cizaña o es trigo. Y cuando ese cristiano nuevo llega, aún va a tener frutos de la carne, aún va a tener religiosidad. Sin embargo, como viene con la decisión de amar y conocer a Jesús, al poco tiempo va a empezar a dar frutos de que es trigo, de que es un escogido de Dios. Por esa razón hay que dar tiempo, dice mi amado Dios. También porque hay muchos cristianos que llegan sin tener idea, pero que Dios les da la oportunidad, como te la da a ti ahora y me la dio a mí, de poder tomar una decisión y dejar de ser un cristiano carnal como una cizaña y convertirnos realmente en el llamado que Dios nos ha dado a ser trigo, a amarlo y a buscarlo y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso nuestro amado Dios es paciente, aun cuando todo tiene su tiempo. Porque si alguien se aprovecha de la paciencia de Dios, se termina burlando de nuestro Padre. Y eso no agrada a nuestro Dios. Él espera que todos lleguemos y nos humillemos ante su presencia y estemos con un corazón limpio y le busquemos. Y que toda esa carnalidad y religiosidad desaparezca para que haya fruto de que somos trigo de Dios, escogidos para salvación. Depende de quién es o de ti. Tú eres quien lo busca. Tú eres quien entregas tu vida. Tú eres quien decide si quieres ser un trigo o incluso cebada, que es fruto de Dios que madura antes. O si quieres ser sencillamente una cizaña. Si quieres quedarte como un religioso y no quieres buscar a Dios ni rendir tu vida. Tú tomas la decisión. Por eso el versículo siguiente, el versículo 30, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Habrá una separación. Esta siega, ¿cuándo ocurre? En la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero como la palabra de Dios se repite, una rueda que gira y que permanentemente se va cumpliendo, lo que mi amado Jesús dijo aplica ayer, hoy y siempre. Entonces esta decisión ocurrirá también en el arrebatamiento, esta división entre los míos y los que no son míos, entre mi trigo
Y lo que es cizaña, dice mi Jesús, ocurrirá también al final de la vida de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Cuando llega el momento en que enfrentamos la muerte, vienen ángeles y te llevan o al cielo o al infierno. Habrá una separación entre la cizaña y el trigo. Esto siempre ocurrirá. Muchos no se dan cuenta, por supuesto, porque no se ven enfrentados a la muerte. Hay testimonios de hermanos que han estado en un punto de enfrentar a la muerte, de morir, y que han tenido visiones y han visto ángeles y han visto a nuestro amado Jesús y han vuelto. Y ellos han podido dar testimonio de esta separación que ocurre al momento final, la ciega final, ya sea de tu vida o la segunda venida o el arrebatamiento. Nosotros definimos qué queremos ser. Nosotros definimos si queremos ser cizaña o ser un trigo. Y cuando digo cebada, esa es una siembra que se hace, digámoslo así, de un trigo especial que madura antes. Y ahí está lo que hablábamos en Apocalipsis capítulo 12, el hijo varón, los que maduran antes. Y a eso nos ha llamado nuestro Dios a través de estos podcasts, a prepararnos como gente que madure antes, que no necesite pasar por la gran tribulación para de esta forma madurar y empezar a amar a Jesús como Él se merece. Si seguimos leyendo, vamos al versículo siguiente, Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, nuestro amado Jesús sigue hablando otras parábolas, pero se darán cuenta que están conectadas. La misma situación, división entre lo bueno y lo malo, entre el cristiano genuino y el religioso o falso cristiano. Y les dice así, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La palabra de Dios cuando se siembra en este mundo, la iglesia, el evangelio. También, ¿a qué se parece todo esto? A un hombre que sembró una pequeña semilla de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Es insignificante, humilde, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios? A Él le ha placido que su palabra sea predicada a través de personas como tú y como yo que hablamos de Jesús. A Él le ha placido salvarnos por la locura de la predicación. Algo muy sencillo, muy humilde, pero Dios dice es con mi espíritu, no es con fuerza. Dios nos hace entender de que si Él quisiera usar la fuerza de este mundo, Él, a través de su Santo Espíritu, convertiría a los más importantes millonarios del mundo. Y ya con eso, con todo el poder del dinero que ellos tienen y su influencia, aparentemente evangelizan todo el mundo. Sin embargo, a Dios no le ha placido actuar así. Él quiere que su palabra sea como una pequeña semilla que se va sembrando y que dará fruto. Y llegará el día en que crecerá y será la más grande de las hortalizas y será un árbol. Porque en el día final, ante la presencia de Dios, ante nuestro amado Jesús, habrá una enorme multitud de salvos de todas las épocas. Miles de millones, el fruto de la aflicción de nuestro amado Jesús. Y que no fue logrado sobre la base de la fuerza humana, no fue logrado sobre la base del poder, de la capacidad, de la astucia del ser humano, ni del dinero, ni de las capacidades humanas. Si ustedes se fijan, este podcast es muy sencillo. Es solamente el poder de su espíritu el que puede hacer la obra. Es solamente el poder de su palabra. No obstante, ¿qué más dice aquí? Una vez que se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué nos quiere decir esto? Volvemos a lo mismo, la cizaña y el trigo. Vienen las aves del cielo y hacen nidos. Si nos vamos a Daniel capítulo 4, versículo 12, veremos que Daniel le habla a Nabucodonosor y le dice respecto de su sueño, un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y le dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante.
Se está refiriendo a Nabucodonosor, y habría en él alimento para todos, y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¿Qué nos dice aquí esta revelación de este sueño? Nabucodonosor, que representa el poder de este mundo, también creció, y las aves del cielo, que es carne, se mantenía en él toda carne, orgullo y soberbia. Por eso, ¿cuál fue el dictamen de mi Dios? Que Nabucodonosor iba a tener que ser disciplinado, iba a tener que humillarse. De la misma forma, en medio de este pueblo cristiano, que es este árbol que está creciendo con la palabra de Dios, se ha ido llenando día tras día con soberbia y orgullo, igual que Nabucodonosor. Se va llenando con religiosidad. Y las aves, que no representan algo bueno, representan cosas de las tinieblas, hacen nido. Debemos ser cuidadosos con los nidos de soberbia, con los nidos de orgullo y de carnalidad que cada día hay más abundantemente en la iglesia de Jesús. Lo mismo de la parábola anterior. Por un lado hay trigo, crece la palabra de Dios y alcanza a más personas. Y por otro lado hay cizaña. Ten cuidado, limpia tu corazón. Si seguimos leyendo el versículo 33 ahora de Mateo 13, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y vamos a llegar al mismo punto de las parábolas anteriores. Nuestro amado Jesús nos hace ver y entender que hay trigo y hay cizaña, que se siembra el bien, pero por otro lado el maligno, ayudado por la carnalidad de las personas, siembra cizaña. El reino de los cielos también es como levadura que toma una mujer y que leuda todo. Entonces lo vemos desde 2 puntos de vista siempre, trigo y cizaña. Desde trigo vemos que la mujer representará a la iglesia, la misma iglesia de Apocalipsis 12, la misma iglesia que la podemos ver también representada en Génesis capítulo 18, versículo 6, cuando dice: Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo para atender a estos ángeles que me hablan de la promesa de Isaac. 3 medidas. Esta mujer, Sara, también representa a la iglesia que trabaja para recibir la promesa de Isaac. Recuerda que de la mujer sale el varón, el hijo varón, vara de hierro que reina. Entonces, desde la iglesia vemos que habrá fruto y que lo que Dios busca es que llenemos con nuestro amado Jesús este mundo, siendo pequeños, siendo insignificantes y hasta menospreciados. No obstante, paralelamente vemos que las tinieblas también actúan. ¿Cómo actúan? Tenemos otra mujer, la mujer del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la gran ramera, que dice la palabra que contamina, que ensucia, que llena de fornicación, hace pecar al pueblo de Dios con codicias y con afanes, y que termina también haciendo ¿qué? Leudando el evangelio. ¿Con qué? ¿Qué clase de levadura? La levadura de la religiosidad, la levadura de la apostasía. Recuerda también que en Mateo capítulo 16, versículo 6, nuestro amado Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura de religiosidad, donde pierdes tu amor y tu pasión por Jesucristo, donde dejas de buscarlo y dejas de amarlo, dejas de tener expectativa y te conviertes sencillamente en un religioso, en alguien que va a reuniones, que cumple con actividades, que ora, que puede hasta ayunar. Recuerda, los religiosos fariseos ayunaban 3 veces a la semana y diezmaban la menta y el eneldo, y no por eso eran salvos. Todo lo contrario, mi amado Jesús los trató de hijos de las tinieblas. Les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo porque no me aman. No te basta con que vayas a la iglesia,
Tienes que amar a Jesús y entregar tu vida y buscarle con todo tu ser. Debes hacerlo. Tienes que aprender a amarlo. Tú lo decides. Tú tomas la determinación de amar o dejar de amar. Por eso humíllate delante de Dios, para que esa levadura de carnalidad, de soberbia, de frialdad, de desinterés por tu amado Jesús, sembrada por aquella mujer que es la Babilonia, no te toque. Despierta, iglesia, antes que sea tarde. Mi amado Jesús nos quiere despertar. Él tiene planes, Él tiene propósitos. Pero debes despertar antes que sea tarde. Si seguimos leyendo, versículo 34 de Mateo 13. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ya sabemos por qué, lo leímos anteriormente, dureza de corazón. Pero seguimos leyendo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nuestro amado Jesús, a través de su palabra, nos revela el misterio del reino. Esta frase que dice nuestro amado Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. En cualquier Biblia tú la vas a buscar y te va a aparecer la indicación de que está aludiendo a Salmos capítulo 78, versículo 2. Si leemos eso, vamos a confirmar la palabra. Salmos 78, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Ya el título te lo indica todo. Volvemos a lo que hablamos antes, la dureza del corazón. Y que dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esta es la profecía que nuestro amado Jesús se refiere. Hablaré cosas escondidas. Y él dice: se ha cumplido a través de estas parábolas. Y si seguimos leyendo los versículos siguientes de este Salmo 78, de esta profecía, vamos a llegar al versículo 7. ¿Y qué es el objetivo de esta palabra? A fin de que pongan en Dios su confianza, su pueblo, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Lo que Dios quiere es hijos obedientes que le amen y se humillen. ¿Y qué dice? Y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Volvemos a lo mismo, ¿te das cuenta? Dios habla, pero le habla a un pueblo infiel, donde nuestro amado Jesús nos dice: les declararé los misterios y los escucharán, pero por cuanto el corazón de ustedes es duro, viene el maligno y les roba la palabra. No la entenderán. Se emocionarán, les durará unos días y después se les olvida. Por eso Dios ruega en su amor, en Cristo Jesús, no sean como sus padres, no sean como esas generaciones anteriores, no sean como Adán y Eva. De ahí en adelante, no sean duros de corazón, no sean contumaces, porfiados, no sean rebeldes. ¿Por qué? Porque son generaciones que no disponen en su corazón. ¿Disponerse a qué? A buscar a Dios, a que Él sea el primero, a que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, no fue fiel para con Dios en su espíritu. No fueron fieles. Por eso se transforma la iglesia en religiosa, en cizaña. Y tristemente, muchos mueren en esa condición y no se dan cuenta, porque el corazón se ha engrosado. Te ruego que despiertes. Si seguimos leyendo en Mateo 13, ahora versículo 36, mi amado Jesús explica más la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro precioso Jesús, el primer sembrador. Y de ahí en adelante, todos los que somos sus hijos, todos los que somos parlantes, que el amado Espíritu Santo nos usa para hablar de nuestro amado Jesús y de su evangelio. El campo, dice, es el mundo,
Y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Personas que son del maligno, los hijos del malo. Compréndelo. En las iglesias te encontrarás con personas que son falsas, que no aman a Jesús. Por lo tanto, no creas de que cuando llegas a la iglesia todos son convertidos, todos aman a Jesús, todos quieren santificarse y buscar a Jesucristo. No es así, la palabra lo indica. Por eso que hay tantos tropiezos, por eso tantos hacen caer a otros, por eso hay tantas divisiones y carnalidades. Sigo leyendo, el enemigo que la sembró, esa cizaña, es el diablo. Y la siega, dice nuestro amado Jesús, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, la segunda venida de nuestro amado. Pero también sabemos de que esta separación va a ir ocurriendo día tras día, cada vez que cada cristiano enfrenta el término de su vida en este mundo. Y de la manera que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Esa será la última separación, ¿entiendes? Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que sirven de tropiezo, sí, porque son cizaña dentro del trigo de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces hacen tropezar a los hermanos con su orgullo, con su soberbia, con su altanería, con divisiones, con inmoralidades. Hacen tropezar, sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Nunca se convierten, nunca buscan arrepentirse de corazón. Si tú sientes que te identificas más con la cizaña hasta este momento, pues ¿qué esperas? Toma una determinación de amar a Jesucristo y rendir tu vida y buscarle con todo el corazón. Mi Dios no discrimina a nadie. Él solo hace separación por actitud. Él discrimina actitud. Si tú le amas, si tú dispones tu corazón en buscarle y te santificas y tomas determinaciones y clamas a Él, le encontrarás y serás trigo. Y si maduras antes, serás cebada, es decir, serás ese hijo varón, ese que será arrebatado antes de que la iglesia tenga que pasar por purificación. El arrebatamiento de las primicias depende de ti si quieres ser trigo o madurar incluso antes y ser cebada, o si quieres ser cizaña. No te conformes con ser cizaña. Algunos cristianos dicen, bueno, parece que yo soy cizaña y una pena. Mejor entonces me voy de la iglesia. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que te limpies y que saques la basura de tu corazón y que seas no solo trigo, sino cebada madura para Jesucristo. Porque ¿qué ocurre? Dice el versículo siguiente de Mateo 13, el 42. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que va a ocurrir al final, ante el juicio del gran trono blanco, ahí en Apocalipsis 20:15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la segunda muerte o muerte segunda. Dios no quiere que tú te conformes. Piensa bien, el destino de la cizaña es el lago de fuego, un sufrimiento eterno, separación absoluta de Dios, de nuestro amado Jesús y muerte. Es serio. Toma determinaciones. ¿Qué ganas con vivir satisfaciéndote a ti durante unos pocos años de esta vida y perder tu alma para siempre? Nuestro amado Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre tener las riquezas y todo si va a perder su alma? Toma determinaciones, te lo ruego, y despierta. Porque el destino de aquellos que son religiosos, que son cizañas, será lloro y crujir de dientes en el infierno. Despierta, tú tomas la determinación. Mi amado Dios solo discrimina por la actitud. Si tú le amas y te rindes y le buscas con todo el corazón, Él ha prometido que le hallarás y Él te ayudará, te fortalecerá y salvarás tu alma y serás ese trigo que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y serás incluso hasta cebada. Maduraste antes. Depende de ti. ¿Qué va a ocurrir con los que maduren?
Versículo siguiente, Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El reino será en el milenio, cuando nuestro amado Jesús gobierne desde Jerusalén. Y ahí estaremos sus hijos, que amamos a Jesús sirviéndole. Daniel habla esto en el capítulo 2 y versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si tú eres alguien que ama a Jesús, que ha rendido tu vida, si eres discípulo, alumbrarás con tu testimonio, con tu vida a los demás. Y esa luz de Jesucristo que está en ti no se apagará, permanecerá para siempre, como una estrella en el firmamento, para la gloria de Jesús. Recuerda, un cristiano es un pequeño Cristo, Jesús en ti y en mí, y serviremos a nuestro amado Jesús en el reino milenial, y seremos autoridades para servir a las personas y que conozcan a nuestro Dios y conozcan a nuestro Jesús. Por esto es que nuestro amado Jesús en el versículo siguiente, Mateo 13:44, además dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la actitud que Dios espera de sus hijos. El reino, la palabra, mi amado Jesús, es un tesoro escondido en el campo. Para ti y para mí era desconocido hasta que Dios nos ha permitido descubrir a nuestro precioso Jesús. Y cuando lo haya, lo esconde, no quiero que me lo quiten. Y gozoso por ello es capaz de ¿qué? Vende todo lo que tienes y cómpralo. Entrega tu vida, lo mismo que mi amado Jesús le dijo al hombre rico: vende todo, dalo todo, ven y sígueme. ¿Qué significa eso en el espíritu? Toma determinaciones. Toma determinaciones para que no seas una cizaña, sino que seas trigo. Y lo vuelve a reforzar mi amado Jesús en el versículo siguiente, Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, Jesucristo es la perla preciosa, que hizo, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es la actitud que Dios espera de ti y de mí. Si tú tomas esta determinación, vender todo lo que tienes, ¿qué significa vender todo lo que tienes en el espíritu? Que todo lo que eran mis anhelos, sueños, afanes, todo ahora es secundario. Primero es mi Dios, primero es Jesucristo, y Él añadirá todo. Mi Dios añadirá todo lo demás, pero Él es primero. Lo buscaré a Él primero. Vendo todo lo que tengo. Ya no me preocupo. Lo primero es mi Dios. Y Él me añadirá. Y Él me bendecirá. Actitud. Si tú actúas así y pones a Dios en primer lugar en tu vida, si pones a Jesucristo en primer lugar en tu vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder? No serás una cizaña, porque le buscarás y me encontrarás, dice Dios, porque me buscarás con todo tu corazón. Toma decisiones. Solo tú puedes tomar estas decisiones. Solo tú puedes determinar ser lo que quieres ser. Si eres un religioso, una cizaña más, será tu determinación. Pero ten presente de que al final de tus días, cuando enfrentes la muerte, si eres cizaña, serás tomado y tu destino final será el lago de fuego. Tú eres responsable. Pero si tú crees a la palabra, si tú crees a lo que mi amado Jesús dijo, y comprendes de que este tesoro que Dios te ha dado, esta perla preciosa, amerita que Él sea el primero y que tú te rindas y le des tu vida y lo buscas y te lo tomas en serio. Mi Dios es un tesoro, mi Jesús es un tesoro, tómalo en serio y lo buscas como Él se merece, entonces serás trigo y darás fruto abundante y puedes incluso ser cebada, madurar antes que el resto de la iglesia, de manera tal de que
no tengas que pasar por las graves dificultades ni ser perseguido por el anticristo, sino que ser llevado antes como iglesia madura, como hijo varón, vara de hierro, y que estará con Jesús. Por cuanto menospreció sus vidas hasta la muerte, vendió todo lo que tenía. Recuerdo, esto no es físico, no es que tienes que ir a vender tus cosas materiales. Lo que Dios quiere es que tú seas generoso, que siembres, que ayudes a los demás. Pero lo que Él realmente quiere es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón y velen tus ojos por mis caminos. Es decir, búscame y me encontrarás. Es tu oportunidad. Si tú sientes que has actuado como cizaña o que has dado frutos como una cizaña, es tu oportunidad de buscar a Dios y de tomar las determinaciones. Lo buscarás y lo encontrarás. Y Dios te bendecirá. Y en el reino de mi amado Jesús, el reino milenial, resplandecerás. La gloria de Jesucristo estará sobre ti y le servirás. Y serás feliz para siempre. Y todo será para la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.